Es tercer domingo de Pascua y en la Santa Misa escuchamos uno de los pasajes más apasionantes del Evangelio según San Lucas, quizás su obra maestra, la perícopa del camino a Emaús. Vemos a dos discípulos que, apesadumbrados, decepcionados, abandonan Jerusalén y se dirigen a Emaús. Jesús les sale al encuentro. Es un pasaje que amerita un minucioso análisis bíblico y en esta ocasión vamos a hacer algo un poco diferente. Si bien haremos el análisis, lo que haré contigo será compartir un fragmento del video de mi conferencia El Camino a Emaús, un análisis bíblico. Lo que haremos será paso a paso analizar la estructura de este texto con el propósito de encontrar el mensaje verdadero que quiere comunicar el evangelista con esta hermosísima perícopa. Quédate con nosotros porque te prometo que te vas a sorprender. ¿Qué hacer cuando las personas en quienes confías te van traicionando una por una? ¿Cómo proceder con justicia cuando los demás son injustos contigo? ¿Quién es la vecina de la calle París? Esta novela de suspenso se entreteje pasando por una aerolínea, una calle, una tienda de almacén, una parroquia, un colegio católico y un tribunal de justicia. Los personajes representan las caras opuestas de la amistad, de la impartición de justicia, de la vocación religiosa y de las relaciones humanas, al tiempo que dos sacerdotes distintos van enseñando cómo enfrentar las crisis y cómo dar sentido a la vida de un jefe de familia ante la injusticia. La vecina de la calle París, una lectura que no podrás detener hasta llegar a su última página. Pide tu copia impresa en Amazon.com, descarga el ebook en Kindle o léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. La vecina de la calle París. Léela ya. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos y no podían conocerlo. Él les dijo: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús, el Nazareno, que fue profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino
y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Lo primero que notamos, dando un vistazo de sobrevuelo, es que hay dos partes centrales. La primera parte central es que Jesús explica la escritura. Y la segunda gran parte es que Jesús parte el pan. ¿Esto por qué es importante? Porque fíjense ustedes el orden. Primero Jesús explica la escritura y después parte el pan. Esto, queridos amigos, es la primera Santa Misa que se celebra después de la resurrección de Jesús. Volviendo a las interacciones de los personajes, de los actores, vean ustedes lo que nosotros encontramos. Lo primero que sucede es que los dos discípulos salen de Jerusalén. Después, ellos hablan entre sí de lo que sucedió. Luego Jesús se aproxima y camina con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos y no lo reconocían. Entonces Jesús les pide que hablen. ¿Por qué están tristes? Díganme qué pasó. Entonces ellos le explican acerca de Jesús. Explican que fue condenado y que fue crucificado. Y le explican además que esperaban que liberara a Israel. Y ya no lo liberó, por supuesto, por eso es que están desanimados, desalentados. Ellos confiaban en que Jesús liberara a Israel de los romanos, pues ya no se pudo, ¿verdad? Y lo que sucede después es que Jesús los amonesta por su falta de fe en lo que dijeron los profetas. Ahora, vean ustedes lo que va a suceder. Lo que sucede después de amonestarlos por su falta de fe, o sea, porque ellos primero se quejan de su problema de fe, es que creíamos que iba a liberar a Israel y ya está muerto, estamos decepcionados. Es que mujeres dicen que el sepulcro está vacío, pero ellos no lo han visto, entonces no creen. Ahora Jesús los amonesta por no creer, ¿verdad? Vemos lo contrario a lo que acaba de suceder. Ellos dejan ver que no tienen fe, Jesús los amonesta por no tener fe. Y lo que sucede después es que Jesús les pregunta, ¿acaso no era necesario que Cristo sufriera estas cosas para entrar en su gloria? ¿Qué cosas? Vean lo que sucedió antes, pues que fue condenado y crucificado, ¿verdad? Entonces vean lo que sucede en el inciso H. Ellos no tienen fe. En el inciso H', Jesús los amonesta por no tener fe. Luego, en el inciso G, hablan de la condena y de la crucifixión, en tanto que en el inciso G', Jesús les pregunta si acaso no era necesario que Cristo sufriera la condenación y la crucifixión. Luego, Jesús les explica lo que las Escrituras dicen acerca de él. Pero antes, ellos le habían explicado a Jesús lo que había pasado con él. Después, los discípulos le piden a Jesús que se quede. Antes, Jesús le había pedido a los discípulos que hablen. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, cómo hay un patrón? La historia se desenvuelve en una dirección y cuando llega a un punto comienza a desenvolverse en sentido contrario. Y todo va siendo preciso, la historia se va desdoblando de una manera paralela, pero contraria. ¿Se dan cuenta? Después, Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da, y entonces sus ojos se abren y lo reconocen. ¿Y qué había pasado antes? Que sus ojos estaban retenidos y no lo reconocían. Nuevamente vemos otra idea paralela, pero opuesta a lo que sucedió. Y luego Jesús se desvanece de su vista. ¿Qué había sucedido antes? Jesús se había aproximado y ellos lo vieron. Aunque no lo reconocieron, lo vieron. Ahora Jesús se va. Otra vez una idea paralela, pero opuesta. Y se quedan hablando aquí. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Pero ¿qué pasó antes? Ellos hablaban entre sí de lo que había sucedido. ¿Y cómo termina esta historia? Los discípulos vuelven a Jerusalén. ¿Cómo había comenzado la historia? Con los discípulos saliendo de Jerusalén. Queridos amigos, cuando uno descubre esta estructura, se queda uno con la boca abierta. Al menos yo me quedé con la boca abierta cuando vi esto. Y ojalá que ustedes se queden con la boca abierta también. Esta estructura es una estructura que se usa mucho en la Biblia y se llama quiasmo. ¿En qué consiste un quiasmo? Un quiasmo es una estructura en la cual se presenta una secuencia de eventos en cierta dirección y cuando se llega a un punto central, los eventos se plantean de manera paralela pero opuesta. Eso es un quiasmo, tal como lo que vimos aquí. En este caso es un quiasmo sumamente elaborado de varios versículos. De hecho, este es uno de los pasajes, es una de las perícopas más largas de todo el Evangelio según San Lucas. Y lo importante de un quiasmo es que siempre, y esto es una regla muy importante, siempre en un quiasmo el mensaje del texto, la idea del texto, se encuentra en el centro del quiasmo. Sin lugar a dudas que es un pasaje fascinante este del Camino de Emaús y analizando su estructura podemos comprender su mensaje. Algo que es importante notar es que se está celebrando
la primera Eucaristía después de la resurrección. Vemos la liturgia de la palabra cuando Jesús les habla de la Escritura y vemos la fracción del pan, en la que ellos son capaces de descubrir que Jesús está presente cada vez que partan el pan de ahí en adelante. Yo te invito a que esto que acabamos de aprender y de reflexionar lo guardemos en nuestro corazón y ahora, como siempre hacemos, nos dirijamos al Señor en este momento de oración. Cierra tus ojos un momento, pon tu mano sobre tu corazón y en tu interior haz eco a estas palabras. Señor Jesús, a veces me alejo de ti porque me siento derrotado, porque siento que he perdido, porque creo que he fracasado. A veces me alejo de ti porque mi fe se ha debilitado, porque mi entusiasmo por servirte ha menguado, porque creo que de mí te has olvidado. Pero tú vienes a mi encuentro, a veces escondido, haciéndote presente con otro rostro. Vienes a mi encuentro a través de tu palabra que me guía e ilumina. Vienes a mi encuentro para partir el pan y darme así alimento. Es entonces que todo tiene sentido. En la mesa de tu pan que tú mismo has ofrecido, que tú mismo has partido, que tú mismo has compartido. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco que me hayas acompañado en este delicioso ejercicio de profundización en la palabra de Dios. No podrás negar que el estudio de esta perícopa resulta verdaderamente interesante y por eso es que te invito a que descargues el video completo de esta conferencia, El Camino a Emaús, un análisis bíblico. Descárgala en nuestro sitio semillasparalaVida.org, está en la tienda en línea. Si estás viendo este video en YouTube, encontrarás en la descripción el enlace directo a donde puedes descargarlo. En verdad vale mucho la pena. Te espero la próxima semana con el favor de Dios para seguir profundizando en los misterios del Evangelio. Que Dios te llene siempre de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. El libro del Apocalipsis es a la vez hermoso, enigmático, inquietante y esperanzador. Sus páginas atraen a muchos e intimidan a otros más. Sin embargo, el Apocalipsis es palabra de Dios y como tal, es un libro con un mensaje de bendición. Acércate al Apocalipsis leyendo el libro de tu servidor Mauricio Pérez, el Apocalipsis Pascual. Contiene un análisis bíblico y una reflexión catequética de cada uno de los pasajes del Apocalipsis que escuchamos en la Santa Misa en el tiempo de Pascua. El Apocalipsis Pascual, disponible en Amazon, el Apocalipsis Pascual. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.